buenas tardes, ¿qué tal están amigos y amigas de 7TV Córdoba? Bienvenidos una tarde más a este espacio, a este Córdoba de cerca. En el programa de hoy hablaremos de diversos temas con los invitados que nos acompañarán. Hablaremos de deporte, pero no del deporte saludable, también hablaremos de promoción de una cantante que ha sacado un single y otros temas que abordaremos en la tarde de hoy. Pero vamos a arrancar hablando de ese primer tema, del deporte. Vivimos actualmente en una era, en una época en la que las redes sociales, incluso actualmente también la inteligencia artificial, están teniendo mucha influencia en la sociedad. Incluso podríamos destacar en ese público más joven. Hablamos también de una era en la que las personas han tomado conciencia sobre cuidar su salud y muchas otras pues también en mantener una imagen cuidada, por lo tanto se centran en la práctica de deporte, pero no siempre se toman decisiones correctas acerca de la práctica de deporte y toman, podríamos decir, vías más rápidas para conseguir ese físico, esa imagen deseada, sobre todo en las fechas próximas al verano, en los que todos queremos llegar bien, en un estado de forma correcto y sobre todo con una imagen perfecta, y para ello pues toman productos que hacen que se consiga ese cuerpo deseado en un periodo de tiempo mucho más corto, pero que no todos son beneficios, sino que también tiene perjuicios y sobre todo que afectan a la salud, y sobre todo de eso vamos a hablar con nuestro primer invitado. Vamos a tratar el deporte, pero no el deporte saludable, sino el dopaje en el deporte. Le doy la bienvenida al farmacéutico del Centro de Información del Medicamento del Colegio Oficial de Farmacéuticos, con nosotros Jesús Gallardo García. Muy buenas tardes. Hola Miriam, muy buenas a todos. Es un gusto para mí participar en este espacio de salud. Un placer también para 7TV Córdoba y para mí personalmente, porque creo que es un tema bastante interesante que está teniendo un boom. Me he extendido mucho en la introducción, pero es que creo que merece la pena este tema. Decía, las redes sociales, la inteligencia artificial, que ya puede retocar esa imagen, ¿no? Tienen una fuerte capacidad de influencia en la sociedad. La práctica de deporte, los influencers. Totalmente. Además, como comentaba, se acerca el verano y muchas personas se marcan el propósito de hacer deporte y de cuidar su alimentación. Sin embargo, más allá del papel positivo que tiene la actividad física en la calidad de vida de las personas, en el deporte también existe una cara oscura, como comentaba, las trampas, el dopaje. El dopaje, exacto. Total. Hablamos además también en el deporte profesional. Vamos a ir profundizando poco a poco a medida que vayamos desarrollando la entrevista, pero como comentábamos, en las últimas décadas ha aumentado el número de noticias sobre deportistas de élite que dan positivo en dopaje. Hay casos muy famosos y muy sonados, como el del ciclista Lance Armstrong, la tenista María Sharapova o el futbolista ya fallecido Diego Armando Maradona. Esto no es algo que haya surgido ahora, tiene una trascendencia histórica, se podría decir, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco cómo empezó esto del dopaje, cuál es el origen. Esto del dopaje no es algo propio de los tiempos modernos, como dice, es algo que viene desde épocas muy antiguas. Por ejemplo, los griegos y los romanos ya utilizaban una bebida alcohólica llamada hidromiel, que le otorgaba energía y estimulación nerviosa. Además, el alcohol sirve para tolerar mejor la fatiga y el dolor muscular. Y a lo largo de los años fueron surgiendo nuevas sustancias y nuevos métodos para obtener ventajas en las competiciones deportivas. Sin embargo, lo importante no es ganar, sino participar. Hay una historia detrás de esta frase que me gustaría contarte. Estoy seguro de que todo el mundo hemos escuchado esta frase muchísimas veces, ¿verdad? Te cuento, esta frase la pronunció el que fue presidente del Comité Olímpico Internacional, Pierre de Coubertin, en los Juegos Olímpicos de Londres de 1908, después de exponer sus ideas acerca de las ayudas externas y del doping que se usó sobre todo en la maratón de esos Juegos, ya que los atletas usaron hasta venenos, como fue el caso de la estricnina, que es un estimulante nervioso que provocó numerosos desmayos y desvanecimientos a lo largo de toda la carrera. Entonces, con el fin de disuadir a los atletas del uso de estas trampas tan peligrosas para la vida, pronunció la tan célebre frase de lo importante no es ganar, sino participar, un lema que a día de hoy sustenta los fundamentos del buen espíritu deportivo.
Es cierto que el deporte implica competencia, ¿no? Pero siempre una competencia saludable para participar, oye. Y al final ser competitivo te hace querer superarte, ¿no? Eso Totalmente. es una persona que aspira a algo más, ¿no? A mejorar, pero siempre por una vía correcta, una vía, en este caso, saludable. Antes el tema del dopaje parecía algo exclusivo de los deportistas profesionales, sin embargo en los últimos años se ha visto un aumento del uso de estas sustancias entre los aficionados y en el deporte amateur, ¿no? Sí. ¿A qué es debido este aumento? Este auge se ha debido a, como comentaba anteriormente, a que la impaciencia ha ganado terreno y los jóvenes, muchos jóvenes, quieren resultados ya y de la manera más fácil posible. Por ejemplo, los 2 o 3 meses antes de verano uno puede llegar a ponerse fuerte y musculado, mientras que de manera natural tardaría 2 o 3 años. Y a esto hay que sumarle, como comentabas, la enorme influencia de las redes sociales, donde aparecen jóvenes con miles o millones de seguidores que suben vídeos de cómo se toman y cómo se pinchan las sustancias dopantes, en los que simplemente por poner la jeringuilla un poco borrosa supera la censura de la aplicación. Claro. Y al final resulta que un vídeo en el que un chico aparece mostrando la manera en la que ha conseguido un cambio físico brutal, está llegando a jóvenes de todo el mundo que quieren imitarlo y al final conseguir los mismos resultados. Así es, pero ese tipo de perfiles de personas se dedican únicamente, parece que a ese mundo, ¿no? Y es cierto que venden su imagen y muchas de ellas Total. dicen, mira, practicando este deporte, Es sí, verdad. pero luego tiene mira consecuencias. detrás, exactamente, Sí. Así es. Ya antes de, podríamos comentar un poco qué sustancias, ¿no? Son dopantes, cuáles son quizás las más conocidas, las más comunes y que se suelen usar más en el doping. Mira, hay decenas y decenas de sustancias dopantes, pero las más comunes son los esteroides anabolizantes androgénicos, que, por decirlo de una manera sencilla, son un grupo de medicamentos similar a la testosterona, que es la hormona sexual masculina por excelencia. De hecho, me quiero centrar en los esteroides anabolizantes porque son muy accesibles para la población en general. Estos productos lo que hacen principalmente es favorecer el crecimiento del músculo, por lo que el ámbito donde es más común encontrarlo va a ser en el culturismo y en los gimnasios, la gran mayoría de las veces con una finalidad meramente estética. Podríamos decir mercado negro. Eso, totalmente. Que no es muy fiable. Hay que comentar también que existen ocasiones en las que algún deportista puede estar tomando algún medicamento que le ha prescrito su médico y de forma totalmente accidental y por desconocimiento puede llegar a dar positivo en un control antidoping que le haga un vampiro. Vampiro es la manera coloquial de llamar a los oficiales, claro, porque también realizan extracciones de sangre. Nos acaba de comentar que las sustancias más comunes son los esteroides anabolizantes. ¿Qué efectos nocivos provocan estos productos? No solo a nivel físico de imagen. Sí, mira, pueden provocar múltiples efectos nocivos sobre el organismo. Algunos son más leves, otros más graves y los hay incluso mortales. La mayoría de muertes prematuras en jóvenes se dan por eventos cardiovasculares como infarto de miocardio, derrame cerebral y cardiopatía, problemas de corazón en general, porque los anabolizantes provocan hipertensión arterial, que es el principal factor de riesgo para un accidente cardiovascular, aumento del número de glóbulos rojos, lo que hace la sangre más viscosa, más espesa, lo que favorece la formación de trombos, provoca un desequilibrio en los lípidos de la sangre, lo que puede llegar a interrumpir el flujo sanguíneo de una arteria y además activa las cascadas de la coagulación, lo que favorece la formación de más coágulos todavía. Así que todo ello juntos se convierten en una bomba de relojería, en la que no sabes en qué momento puedes estallar ni de qué manera. Lo más común es que estalle muchos años después, y este es uno de los principales motivos por el que las cifras de estas muertes están infrarrepresentadas, y la magnitud del problema es mucho mayor de lo que nos podemos imaginar. Estos son los efectos adversos más graves que puede haber, pero hay muchos otros que son menos graves, pero más frecuentes. Es cierto que hay personas que se tiran años y años dopándose o con el conocido ciclo, el hecho de tú te ciclas. Exacto. Hay muchas personas que años, incluso personas ya de por vida, que una vez empiezan, claro, ven ese cambio brutal, ese cambio tan rápido
en su cuerpo que dicen, es que esto me lo da y yo quiero ganar masa muscular, yo quiero ganar peso y yo quiero, porque también se utiliza para ganar peso. Es que tiene muchas vertientes, ¿no? este tema. Y como bien hemos comentado, hay influencers que venden eso, su imagen, cómo tienen ese cambio físico, pero también son casos muy conocidos de personas que se dedican, que ahora hablaremos también del mundo del culturismo, que quizás son los padres, ¿no? del dopaje, que han fallecido a consecuencia, por ejemplo, de problemas cardiovasculares y demás. Totalmente. Que hablaremos también de ello. Pero comentaba cuáles serían otros efectos a los que te refieres, porque me gustaría que nos contaras, ¿no? Acerca de algunos de los más frecuentes. Mira, cuando uno se dopa, le administra tanta testosterona a su cuerpo que al cuerpo le sobra. Y ese exceso de hormonas sexuales masculinas se van a transformar en hormonas sexuales femeninas. Y esto evidentemente va a provocar que el cuerpo de un hombre se sufra una feminización y sufra cambios como por ejemplo el desarrollo de glándulas mamarias, es decir, al hombre le sale pecho como a las mujeres, es lo que se llama ginecomastia. Y otro efecto muy común es que disminuye el tamaño de los testículos. ¿Y por qué ocurre esto? Porque los testículos poco a poco van dejando de producir testosterona, poco a poco van dejando de ejercer su función y al final, como consecuencia, disminuyen su tamaño. Y esto conlleva problemas como, por ejemplo, disfunción eréctil o incluso la infertilidad. Creo que es lo más conocido, ¿no? El efecto más conocido que dice, ¿para qué quieres estar en forma si luego va a sufrir de disfunción eréctil? Totalmente. Porque quizás es lo que más preocupa a los hombres, pero estamos centrándonos en los hombres porque es verdad que mayoritariamente son los que consumen este tipo de productos, pero también en la actualidad hay mujeres. Sí. Y también tienen esos efectos de que les cambia la voz y demás. Exacto, sí, por lo general son los mismos efectos adversos sobre hombres y sobre mujeres. Bueno, las mujeres podían perder el periodo. También, exacto. O la toxicidad sobre corazón, hígado, riñón, eso es lo mismo. Acné severo en pecho, cara o espalda, pero hay alguna diferencia. Acabamos de comentar que al hombre se le desarrollan las glándulas mamarias. En las mujeres ocurre totalmente lo contrario, le disminuye el tamaño del pecho. Y recordemos por un momento que consumir esteroides anabolizantes androgénicos consiste básicamente en tomar testosterona, la hormona sexual masculina por excelencia. Entonces, ¿qué le va a pasar a una mujer si se administran muchísimas hormonas sexuales masculinas? Le saldrá vello, totalmente, le cambiará la voz, eso es, una voz más ronca, más profunda, pecho, más... Y además, otro efecto muy común es la calvicie, ya que hablamos de vello, que lo más común es que lo sufran los hombres, pero también lo sufre la mujer. Y luego ya el olor al expulsar toxinas a través del también, sudor, de la piel, espinillas en la piel que suelen salir también muchísimas. Mucho vello en la zona del bigote, de la barbilla. Esto quizás sería a corto o medio plazo esos efectos, pero en el organismo a largo plazo podrían ser esos problemas cardiovasculares que hablábamos, ¿no? Problemas de cardiopatía en el corazón y demás. A nivel psicológico, porque claro, esto sería a nivel del organismo, a nivel físico, pero a nivel psicológico también afecta y mucho. También. Por lo general, los consumidores de esteroides anabolizantes son más propensos al desarrollo de trastornos de salud mental, como la ansiedad, la vigoresia, que es el no verse nunca lo suficientemente musculado, o incluso problemas de depresión. Esto se debe a oscilaciones en el estado de ánimo y la autoestima. Hay un experimento muy interesante en roedores en los que a un grupo de ellos se le administró nandrolona, que es un esteroide anabolizante, y se observó que en comparación con el grupo al que no se le administró nada, perdieron las ganas y el interés por los dulces que se le ofrecían, por el azúcar, algo que a los roedores les encanta. Y esto se traduce en que lo placentero ya no es tan placentero, o lo que les gustaba ya no les gusta tanto. Y esto, trasladado a lo humano, es lo que esa apatía, esa desgana, esa falta de interés es lo que puede derivar en problemas de depresión. Y por otro lado, que creo que también es interesante comentarlo, hay un aspecto que es muy variable entre los consumidores, que es la irritabilidad y la agresividad que muestran. Esto es lo que se conoce en inglés como el roid rage, que se traduce como rabia o furia esteroidea, que es un estado de ira en el que entran por momentos y en el que ellos mismos reportan
que es muy difícil controlarse a sí mismo. Claro. O sea que, en definitiva, son muy dañinos para la salud mental. Te iba a preguntar, Jesús, si alguno de ellos es más común, pero en realidad, ¿quién no tiene en su entorno amigos que se hacen un ciclo, ¿no? Y en todos ellos conoces o bien un caso de depresión o bien el de agresividad, esos cambios de humor, ¿no? Que muchas veces dices bipolar. No, total. pero claro. Total. Pero es que hay que ver verdad, de dónde viene esa bipolaridad. Es verdad, y estos son los motivos, exacto. Sí. Sí, totalmente. Y muchos te dicen, no, pero yo lo controlo, yo lo controlo. No, a mí no me afecta. Bueno, ¿Consideras que se puede controlar ese...? Es muy difícil. La mayoría de las veces es imposible de controlar y es muy variable entre un consumidor y otro. Hay algunos que es más depresión, otros más agresividad, ansiedad... Y puede crear, porque no es una droga, pero ¿consideras que puede llegar a crear adicción? Quizás por esas vigoresias, nunca me veo bien, tengo que subirme la dosis, tengo que... Sí, totalmente. Al final se convierten en dependientes de esta sustancia y les cuesta muchísimo dejarlo. Y de hecho cuando dejan esto, cuando terminan el ciclo, como comentaba, sufren tantas reacciones adversas y tantos problemas que reenganchan de nuevo con la sustancia y vuelven a tomarla. Se convierte en un ciclo del que muchos no consiguen salir. Veo que estás documentado muy bien. Yo he visto también muchos documentales sobre este tema y recomiendo que hay en plataformas documentales sobre este tema donde personas que se topaban explican su experiencia y cómo les costó dejarlo, esto que estamos comentando, y es muy interesante y sobre todo para los jóvenes, ¿no?, que tomen conciencia. Y hablando de jóvenes, imaginemos que un joven, por esa impaciencia que comentaba anteriormente, quiere conseguir estas sustancias. ¿Dónde las compra? ¿Cómo las puede conseguir? Es muy fácil la accesibilidad. Total. Para los jóvenes es muy fácil conseguirlo a través del gran supermercado clandestino que es Internet, sin ser consciente de que más o menos la mitad de los medicamentos de Internet son falsos, lo que implica que no han pasado controles ni de eficacia ni de seguridad. Y que eso aún puede perjudicar a la salud. Sí, Hay casos, no en España, vamos, no conozco en España, pero como te decía, he visto documentales, y hay casos en los que decía, estuve a punto de morir por una infección que cogí por adquirir productos en el mercado negro. Y es una pena, porque la mayoría de las veces empiezan con estos medicamentos por desconocimiento de los efectos nocivos. Al final, también algunos jóvenes están aconsejados por gente sin escrúpulos que les mueve un interés económico. Tarde o temprano acaban surgiendo todas estas complicaciones y tienen que recurrir a la asistencia sanitaria. Y al final acaban tomando una cantidad enorme de medicamentos. Finasteride, dutasteride o minoxidil para la calvicie, isotretinoína para el acné, sildenafilo para la disfunción eréctil, antihipertensivo para disminuir la presión arterial, antiagregantes, estatina, antiestrógenos, etcétera, etcétera, etcétera. Más pastillas que un abuelo. Total. Con los jóvenes que son. Con los jóvenes y no que haciéndole son. falta. Totalmente. Y esto nos daría para otro debate, pero no tenemos tiempo para los conocidos como entrenadores personales que no lo son y que te recomiendan pues, esa sustancia. ¿Cómo es posible que a pesar de los efectos perjudiciales que nos has comentado, los jóvenes siguen tomando estas sustancias dopantes? Principalmente este es el motivo, es por el desconocimiento de todos esos efectos nocivos que pueden llevar. Ya no solo los que son de estética, como pueden ser la ginecomastia, sino ya también los efectos adversos tan graves que hay, que los jóvenes mueren prematuramente por este motivo. Sí. Y el desconocimiento es lo que los lleva a usar este tipo de sustancias. Y luego, después de ese ciclo conocido, que vienen esas sustancias que se supone que te equilibran, ¿no? Las hormonas, que no sé qué, que... Sí, lo que pasa es que es siempre contrarrestando efectos nocivos y al final eso... No es nada natural, te estás metiendo química en tu cuerpo. Exacto, es como comentaba, una bomba de relojería que puede estallar. Y ya sabemos que la química no es del todo buena en nuestro organismo. Total. Para terminar, me encantaría seguir hablando porque podríamos tirarnos horas y horas hablando sobre este tema, pero no nos queda más tiempo. Para terminar, ¿qué conclusión y qué consejo te gustaría darnos? Sí. Creo que cada uno debe responderse a sí mismo a la pregunta de ¿merece la pena consumir esteroides anabolizantes o merece la pena arriesgarse a empeorar o perder la salud? Al final el deporte es salud y el deporte
salud debe seguir siendo. El dopaje y todas esas sustancias que rodean y manchan este mundo deben estar alejadas de la actividad física saludable. Así que, como conclusión, no perdamos la salud de manera innecesaria. Y que si en caso de que haya que tomar algo, como decía, hay medicamentos que quizás pueden darte positivo en dopaje, quizás bajo prescripción médica siempre, en un caso necesario. Exacto. Jesús, muchísimas gracias, espero Gracias que a vosotros. podamos haber ayudado a tomar conciencia a Vale. los telespectadores que nos estén viendo y nada, agradecerte y por aquí te espero. en Vale, futuras muchas entrevistas gracias. Para hablar de Estupendo. temas tan interesantes. Muchísimas gracias. Vale, gracias. A continuación les dejamos con el siguiente vídeo y en unos minutos recibimos a nuestro segundo invitado de la tarde.